Hola, muy buenos días a todas y a todos. En nombre de Fundación Descúbreme, les doy la bienvenida a nuestro primer webinar de marzo. Ya hicimos uno, ¿cierto?, en enero. Me presento, mi nombre es Vivian Masip, soy consultora en innovación empresarial inclusiva de Fundación Descúbreme. Y lo primero que quiero hacer es presentar a nuestra intérprete en lengua de señas, Ángela Escobar, quien nos va a acompañar y nos va a facilitar el tema de la accesibilidad. Bueno, como les contaba, este es nuestro primer webinar de marzo, ¿cierto? De lo que inicia el año de corrido, desde que comienza nuestra temporada, y queremos hablar de los desafíos de inclusión 2025, cuáles son las líneas en las que debemos avanzar. Como Fundación Descúbreme, siempre queremos estar aliada a nuestras empresas para que todos estos procesos, los cambios en las normativas y cualquier implementación nueva se pueda hacer de la mejor manera con nuestra asesoría. Bueno, para los que no nos conocen, que son bastante pocos, porque siempre tenemos nuestro público, ¿cierto? Y todas nuestras empresas que nos siguen en nuestros webinars, Fundación Descúbreme es una organización sin fines de lucro cuya misión es promover la inclusión de las personas con discapacidad en todos los ámbitos del desarrollo humano. También nosotros hacemos intervención social directa y tenemos incidencia en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas que influyen y que incluyan a la población con discapacidad. ¿Cuál es nuestro objetivo? Proteger, respetar y garantizar los derechos de estas personas. Para comentarles un poquitito, Fundación Descúbreme tiene presencia a nivel nacional. Nosotros ejecutamos nuestros proyectos a nivel nacional. Y en una primera instancia, ¿cierto? Vimos qué es lo que tenemos que hacer nosotros para poder promover la inclusión laboral y que sea más efectiva. Vimos que la brecha más grande que había en las personas con discapacidad era una brecha educativa. Por lo tanto, pensamos que la manera más fácil y más efectiva de lograr esta inclusión era capacitando a estas personas en distintos oficios o en algunos cursos técnicos. Para eso tenemos nuestra OTEC Descúbreme, les estoy explicando este diagrama que sale ahí, nuestro OTEC Descúbreme, que es quien capacita a las personas con discapacidad. Y hoy solamente no capacita a las personas con discapacidad, sino que también capacita, ¿cierto?, a las empresas para que estén preparadas para acoger la inclusión dentro de las organizaciones. Y sumado a esto, tenemos también nuestra asesoría y capacitación Descúbreme, nuestra SPA, que es el área de nuestra consultoría, donde nosotros acompañamos, ¿cierto?, a las empresas para que puedan dar cumplimiento a toda la normativa vigente. Por lo tanto, este es nuestro esquema de nuestras tres alianzas dentro de Descúbreme. Para continuar, les voy a contar un poquitito de nuestras cifras. Nosotros tenemos 14 años de experiencia, algo que les quiero contar que ya saben bastantes de nuestras empresas, pero para que lo sepan, nosotros durante 13 años nos enfocamos específicamente en discapacidad cognitiva y ya desde el año pasado entramos a la discapacidad física. Por lo tanto, contamos no solamente con perfiles, ¿cierto?, de discapacidad cognitiva, sino que también física, que por supuesto se tratan de otra manera. En este tiempo ya hemos tenido más de 800 inclusiones laborales, hemos capacitado a más de 7.000 personas con discapacidad, lo que nos pone, pero completamente nos deja muy orgullosos. Más de 600 empresas confían en nosotros. Hemos hecho más de 470 proyectos de consultoría inclusiva y lo que nos pone más orgullosos es que tenemos un 98% de satisfacción por parte de nuestros clientes. Por lo tanto, les digo, apóyense en nosotros. Nosotros entregamos una asesoría y un acompañamiento que realmente les puede ir facilitando este camino de la inclusión. Hemos capacitado a más de 500, hemos hecho más de 500 capacitaciones y por supuesto también hemos hecho el curso de gestor de inclusión a través de nuestro TEC a más de 400 gestores que ya están certificados. ¿Cierto? Nosotros no certificamos, no somos una casa certificadora, sino que hacemos el curso de gestor y que estén preparados de la mejor manera para que puedan certificarse ante Chile Valores. Acá tenemos un slide que nos gusta mostrar porque acá hay algunos, bueno, muchos de ustedes se pueden buscar aquí y encontrar su logo, ¿cierto? Que son organizaciones que han confiado en nosotros. ¿Por qué ponemos esta slide? Porque antiguamente, hace unos años, uno pensaba que no se podía hacer inclusión laboral, que no podíamos incluir en todos los rubros de la economía. Y eso no es así. De la manera adecuada y con el acompañamiento adecuado, sí se puede incluir en todos los rubros de la economía.
¿ya? De hecho, ahora, bueno, todos lo saben, eso ya es ley, que ya no por la naturaleza de las funciones uno no tiene que incluir. Por lo tanto, los invitamos a que vean estos logos y se den cuenta y nos llamen y nos contacten para que podamos ver de qué manera podemos ayudarlos a incluir y el cumplimiento de todas estas normativas y leyes. Bueno, les voy a contar ahora nuestra agenda de hoy. Vamos a partir, ¿cierto?, por comentarles cuáles son los lineamientos de de este 2025 según la normativa vigente. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer para que estén listos para la próxima declaración y para que estén en cumplimiento de todo lo que trae, ¿cierto?, estas nuevas leyes, la nueva ley de inclusión que viene a aportar a las leyes antiguas? Y en esto los voy a dejar más ratito con mi compañera que les va a explicar todo esto. Después, en segundo lugar, vamos a hablar de el diseño de la estrategia inclusiva. ¿Cómo vamos a apoyarlos nosotros para que ustedes hagan, diseñen y después ejecuten una estrategia inclusiva de la organización que les permita acoger la inclusión y estar en cumplimiento también? Y vamos a dejar para el final las preguntas y las reflexiones. Si alguien tiene alguna pregunta en el momento en que estemos exponiendo, la puede dejar en el chat y nosotros la vamos a recuperar en la parte final. ¿Ok? Entonces, como les comenté, los voy a dejar a continuación. Te invito a prender tu cámara, Anita. Anita Díaz. Anita Díaz es coordinadora de la zona norte de Fundación Descúbreme y ella les va a explicar los lineamientos 2025. Así que te dejo con todas nuestras empresas, Anita, para que les cuentes todo lo que tienen que hacer sin susto, porque esto se tiene que hacer de a poquito, acompañado, para que se haga de manera correcta. Nos vemos más ratito. Vamos, Anita. Muchas gracias, Vivi. Muy buenos días a todos y a todas, ¿cierto? Para iniciar con el primer punto de la agenda que mencionaba Vivi, ¿cierto? Vamos a comenzar haciendo un barrido, ¿cierto? Un breve resumen de cómo ha ido evolucionando la normativa en torno a la inclusión laboral de personas con discapacidad. Esto es muy importante porque aún existen dudas entre las empresas en cuándo cambia la normativa, cuándo cambian los tiempos, así que es importante que ustedes puedan, ¿cierto?, revisar esta evolución a lo largo del tiempo. Ya, para efectos de este webinar, solo vamos a dar un repaso rápido, ¿cierto?, para poder adentrarnos en lo que debemos tener presente hoy como 2025, ¿ya? Comenzamos el año 2018 con la promulgación de la ley 21.015, ¿cierto? Que aplica a las empresas del sector público y del sector privado y que obliga a las empresas con más de 100 trabajadores a incluir, ¿cierto?, el 1% de su dotación en personas con discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez. Pasamos así al año 2022 cuando se promulga la ley 21.275, que es una ley complementaria, ¿cierto?, que viene a acompañar a la ley 21.015, la cual aplica solo para el sector privado y es más conocida como la ley del gestor de inclusión o de recursos humanos inclusivos. A partir del 2023, y es aquí cuando se producen, ¿cierto?, una serie de dudas que aún quedan en las empresas, ¿cierto? Tenemos una serie de decretos y dictámenes que aclaran y modifican sobre todo el periodo a declarar, ¿ya? Es así como a partir del 2024 vamos a comenzar a declarar de manera anticipada el año en curso. Antes, ¿cierto?, declaramos en enero, pero con todo el cumplimiento hasta diciembre. Ahora, con estos nuevos dictámenes, ¿cierto?, comenzamos a hacer la declaración en enero del año en curso, ¿ya? Y bueno, luego está en agosto la promulgación de la nueva ley de inclusión laboral, la ley 21.690, la que aplicará tanto para el sector público como privado y el que aumenta la cuota de contratación al 2% e introduce nuevos requerimientos para el cumplimiento exitoso de esta normativa. Ya, aún estamos en espera del reglamento de esta ley. ¿Ya? Así que nos encontramos ahí en alerta para que apenas salga este reglamento, poder presentárselos de manera exhaustiva a ustedes, ¿ya? Como siempre lo hemos hecho con los otros dictámenes y las otras normativas.
Ese es un poco, ¿cierto?, el escenario y la evolución histórica a lo largo del tiempo de lo que se refiere a las leyes en materia de inclusión y diversidad. Es así, entonces, que cuando las empresas se paran en este año, decimos, ya, pero hay un montón de normativas, un montón de requerimientos. ¿Cuáles son los que tengo que revisar de manera específica para dar cumplimiento a la ley? Y es lo que quisimos hacer en este webinar en particular. Decirles específicamente en dónde se tienen que parar, qué es lo que deben revisar y cómo deben revisar, ¿ya? Debemos, primero, partir revisando. Acá tenemos tres lineamientos importantes para poder revisar, ¿cierto?, en mi organización. Primero, el cumplimiento del 1%, es decir, la contratación de personas con discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez. Primero también tenemos que tener en nuestra mente, debemos recordar que debemos trabajar para el cumplimiento del 2%, ya que este se encuentra aprobado en la nueva ley de inclusión laboral y que deberán cumplir una vez que el 80% de las empresas que deban cumplir con la normativa hayan cumplido al menos el 1%. Eso se irá informando de manera periódica, ¿ya? Hoy es el 1%. Entonces, lo primero que tenemos que tener en nuestra mente es el cumplimiento de esta cuota, ¿cierto?, de contratación y con miras siempre al 2%. El segundo punto, ¿cierto?, es la ley 21.275, ¿ya? Y en ese aspecto, ¿ya? Primero, contar, ¿cierto?, con el gestor de inclusión laboral y luego tener políticas en materia de inclusión y diversidad. Vamos próximamente a ahondar en cada uno de estos lineamientos. Y por último, ¿cierto? Tengo el último punto que es revisar cómo nos encontramos en relación a los nuevos requerimientos contenidos en la nueva Ley de Inclusión Laboral 21.690, específicamente como mencionábamos anteriormente, el aumento al 2% y el que tengamos estos nuevos requerimientos que vendrían siendo el protocolo de ambientes laborales y la revisión y creación de estrategias de recurso humano, específicamente en relación a los procedimientos que se refieren a la gestión de personas, ¿ya? Esos serían todo lo que yo debo revisar en mi organización y que me va a ayudar a cumplir exitosamente la normativa vigente. Ahora, para partir revisando cada uno de estos lineamientos, ¿ya? Tenemos primero la normativa madre, por así decirlo, ¿cierto? Que es la contratación directa, es decir, el cumplimiento de la ley 21.015. Debemos recordar, ¿cierto?, que el gran objetivo que tiene esta ley, y así debemos entenderlo todo, es promover la inclusión eficaz de personas con discapacidad. Y esto, ¿cómo se pretende, ¿cierto?, realizar? A través del establecimiento de una cuota de contratación que vendría siendo el 1%, ¿cierto? Sin olvidar que tenemos que tener como foco trabajar para el 2%. Esto para empresas con 100 o más trabajadores, ¿ya? Debemos tener presente, y esto es algo que me gustaría decirles y destacarlo porque es algo que tienen que tener ahí en mente, que la forma de cumplir la ley de inclusión es a través de la contratación directa de personas con discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez, ¿ya? Sin embargo, la ley también reconoce que pueden haber empresas que no logren cumplir este requerimiento, ¿ya? Y para esto plantea medidas subsidiarias de cumplimiento, que vendrían siendo la contratación de personas con discapacidad a través de las empresas prestadoras de servicio y la donación. ¿Cuál es el punto importante? Si ya sabemos esto, ¿cierto? Es recordar que la ley establece que para poder utilizar estas medidas subsidiarias debo entregar razones por las cuales no pude contratar. Y para esos efectos, la ley solo reconoce dos razones fundadas.
que son la falta de postulantes a mis ofertas laborales debidamente publicadas en la Bolsa Nacional de Empleo, o la naturaleza de mis funciones de mi organización no me permiten contratar personas con discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez. ¿Qué es lo importante? Todo esto, ¿cierto? Se repite constantemente en cada uno de nuestros webinars, y es lo que está en la normativa. Lo importante de este punto es que consideren que si no cuentan con el 1% de su dotación contratada en personas con discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez, debo tener una razón fundada para poder utilizar una medida subsidiaria. Si no es así, no van a poder finalizar el proceso de declaración. ¿Por qué hago énfasis en este punto? Es algo que le pasó a muchas empresas cuando fueron a hacer la declaración del cumplimiento de su 1%. Querían utilizar una medida subsidiaria, por ejemplo, la donación, pero no habían publicado en la Bolsa Nacional de Empleo o no tenían el informe que solicita, ¿cierto?, el contar con la razón fundada de la naturaleza de las funciones. Es muy importante que ustedes cuenten con esas razones fundadas para poder utilizar una medida subsidiaria y que así puedan avanzar en su proceso de declaración. Sé que pueden salir muchas consultas, ¿cierto?, de este barrido que estamos haciendo por la normativa y estas preguntas las pueden dejar en el chat y las vamos a responder, como siempre, al final de la instancia del webinar, ¿ya? Ahora, lo importante es cómo Fundación Descúbreme los puede ayudar, ¿cierto?, en el cumplimiento de la contratación de personas con discapacidad. ¿Ya? Y esto es a través de nuestros programas Capacitarte. Y quiero contarles un poco para que vean que estos son excelentes programas, ¿cierto?, a los que ustedes pueden acceder. Estos programas son proyectos aprobados por el Ministerio de Desarrollo Social, son adjudicatarios de la Ley de Inclusión Laboral y lo que buscan es promover la igualdad de condiciones en el mercado laboral y el desarrollo de competencias y habilidades de las personas con discapacidad. Son programas 100% gratuitos para las empresas y para los beneficiarios que deseen participar, que solo requieren de la firma de un convenio de colaboración. Este convenio de colaboración, ¿cierto? El poder firmar este convenio de colaboración les permite a las empresas optar, ¿cierto?, a reclutamiento inclusivo, y a las personas con discapacidad les permite también poder participar de distintas instancias de formación a través de cursos de oficios, cursos básicos, cursos especializados, permitiéndoles desarrollar competencias laborales que les ayudarán a tener un perfil más competitivo, ¿ya? Y a derribar las barreras de formación que también visualizamos cuando hablamos en específico de este grupo de la población, ¿ya? Como les decía, para las empresas, gracias a este programa, podrán acceder al apoyo de nuestro equipo técnico con vasta experiencia en inclusión laboral, ¿ya?, en las etapas de reclutamiento y selección inclusiva a través de nuestro modelo de intermediación laboral, ¿ya? Modelo ya archiprobado. Ahí Vivi les contaba en un inicio que nosotros tenemos 14 años de experiencia cuando hablamos de inclusión laboral de personas con discapacidad, ¿ya? Además, nuestro modelo es un modelo muy establecido que tiene aquí las etapas que pueden visualizar aquí al ladito, ¿cierto? Que parte desde el análisis de puesto de trabajo, apoyo en el reclutamiento inclusivo, preselección de candidatos, charla de concientización y seguimiento de la adaptación laboral de la persona contratada por 9 meses. Todo lo anterior, ¿cierto?, apuntando a lograr una inclusión laboral exitosa, pero además sostenida en el tiempo, ¿ya? Dentro de nuestros programas, las empresas pueden optar, ¿cierto?, a dos formas de acompañamiento de la mano de un especialista en inclusión de nuestra área técnica de Fundación Descubra.
Primero, tenemos los procesos de inclusión laboral desde el reclutamiento, que se enfocan en la atracción de talento inclusivo. Muchos de ustedes ya conocen estos modelos porque muchos han ejecutado inclusiones laborales junto a nuestra fundación. ¿Ya? Pero para los que no saben, poder explicarles nuestro modelo de intermediación laboral. ¿Ya? Entonces, cuando partimos desde el reclutamiento, estamos enfocándonos a la atracción de talento inclusivo, partiendo desde el análisis de puestos de trabajo, presentación de candidatos, charla de concientización al equipo directo en donde preparamos el entorno laboral para recibir y acompañar al nuevo trabajador o trabajadora, ¿cierto? Y las etapas de acompañamiento hasta el mes 9 de colocación laboral. Por otro lado, también tenemos el acompañamiento de procesos activos, ¿ya? Que se refiere al seguimiento de las personas con discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez que ya se encuentren contratadas en la organización, donde básicamente tomamos a la persona ya contratada, elaboramos su perfil ocupacional, ejecutamos de igual manera el análisis de puesto de trabajo y desarrollamos las charlas de concientización y los seguimientos hasta el mes 9 de colocación. Recordemos, y cómo apoya también, no solo en la contratación directa, ¿cierto?, de personas con discapacidad, Fundación Descúbreme a las empresas, sino que hoy tenemos la Ley 21.275, la cual exige a las empresas que tengan el diagnóstico del estado de inclusión de las personas con discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez que estén contratadas en la organización. Así, a través de este programa, que es 100% gratuito, podrán tener este seguimiento a través de los informes periódicos ejecutados por nuestras terapeutas. Los que van a determinar, ¿cierto?, la adaptación laboral de las personas con discapacidad en sus entornos y la creación, aplicación y ejecución, ¿cierto?, de ajustes razonables en caso de ser necesarios. Y en resumen, ¿cuáles son los beneficios, cierto, que tiene el participar de estos programas gratuitos tanto para las personas con discapacidad, cierto, como para las empresas que desean participar de ello? Para las personas con discapacidad, acceder a programas gratuitos en donde se les entregan tablets con acceso a Internet que les permiten conectarse y acceder a nuestros cursos de formación. Además, acceder a asesorías para la certificación de su condición, esto a través de un equipo técnico, como les mencionaba, con vasta experiencia en inclusión laboral. Desarrollo además de habilidades técnicas a través de capacitación en habilitación sociolaboral y en cursos de oficios básicos y especializados. Y también contar con apoyo en la colocación laboral a través de nuestro modelo de intermediación laboral, lo que les permite el ingreso al mercado laboral formal y el mantener, ¿cierto?, exitosamente esa posición laboral. ¿Ya? Y por último, obviamente, el apoyo continuo de nuestro equipo técnico, que como he mencionado ya anteriormente, tiene mucha experiencia en temáticas de inclusión y diversidad. En relación a los beneficios que tiene para las empresas el pertenecer o el participar de estos programas capacitantes, ¿cierto? Primero, acceder de manera gratuita, ¿cierto?, a la firma del convenio. Además, también pueden acceder a los procesos de inclusión laboral, optar a procesos de inclusión laboral y con eso, ¿cierto?, poder tener concientización al equipo de trabajo directo, el acompañamiento de nuestro equipo de especialistas, ¿cierto? Y el seguimiento durante 9 meses de esa persona, ¿cierto?, que fue posicionada por Fundación Descúbreme. Además, la empresa cuenta con apoyo continuo de nuestra área técnica, ¿ya? Estando las especialistas al llamado frente a cualquier requerimiento, cualquier duda, cualquier situación que se genere dentro de la organización. Y bueno, cuenta también con la asesoría del equipo de consultoras también para
dar lineamientos, ¿cierto? Y todas las indicaciones para poder cumplir de manera exitosa la normativa. Y para las empresas que desean incluir, es decir, este programa tiene como foco principal el promover, ¿cierto?, la contratación directa de personas con discapacidad. Tenemos también gratis para ustedes charlas y talleres. Bueno, nuestros programas Capacitarte, en resumen, ¿cierto? Han sido un gran acierto y un gran apoyo a las empresas. Es así como han sido aprobados, como vemos aquí en la gráfica, quisimos mostrársela desde el año 2019, contribuyendo activamente a que las empresas puedan ejecutar reclutamiento inclusivo de manera exitosa y que las personas con discapacidad puedan derribar las barreras de formación a las cuales se veían enfrentadas, ¿ya? Barreras que limitaban su participación competitiva en el mercado laboral al momento de postular a diversos empleos. Aquí, ¿cierto? Podemos ver, y debo decirlo con mucho orgullo, ¿cierto? Cómo nuestros programas se han mantenido a lo largo del tiempo, contando con la aprobación en cada uno del Ministerio de Desarrollo Social, siendo el último Capacitarte, el Capacitarte 4, ¿cierto? Aprobado el año recién pasado y el que nos permitirá seguir entregando oportunidades de formación en cursos como los que vemos aquí abajito, ¿cierto? Computación, bodega, pañolero enfocado específicamente en el rubro minero, asistente de tienda enfocado en el retail, ¿cierto? Auxiliar de chef y repostería, entre otros. Y ahora, para poder materializar, ¿cierto? Todo lo que yo les he ido contando sobre nuestro modelo de inclusión laboral y sobre la posibilidad, gran posibilidad que tienen las empresas de participar de estos programas gratuitos, insisto, 100% gratuito para las empresas, es que vamos a ver el siguiente video y poder como obtener cuál es el resultado final de todo este trabajo. En Corona vivimos la inclusión de la mejor forma. Trabajamos desde el corazón y todos alineados. Lo más importante es que todas las personas se hagan sentir como ellas son, con inclusión y diversidad. Desde la atracción de talento apostamos a que nuestros equipos sean diversos y en esa línea las personas con discapacidad para nosotros son una prioridad. Hola, soy Evelyn Chapa, soy asistente integral de Corona de Maipú. Esta es la primera vez que trabajo con contrato para sentirme más segura y poder ayudar a mi hijo en lo que pueda. Creo que Evelyn es un tremendo elemento en el equipo. Es una persona muy amable, muy educada, respetuosa, muy simpática, agradable. Me gusta trabajar en Corona porque me llevo bien con los compañeros, me siento cómoda con ellos, con la jefa. No nos dan la espalda porque cuando uno tiene discapacidad los miran como de otra forma y no me siento así. Ella es luz en el equipo, por eso estoy muy agradecida que esté con nosotros. Fundación Descúbreme ha tenido un rol fundamental en la entrega de herramientas para poder gestionar los equipos diversos. Nos ha enseñado desde cómo relacionarnos de manera respetuosa con el otro hasta el acompañamiento que se genera toda vez que ingresa una persona a la empresa. En Corona estamos felices de lo que hemos logrado hasta ahora y nuestro principal desafío es mantenerlo en el tiempo. Ahí pudimos ver en ese video un caso de éxito y cómo se materializan, ¿cierto? Todos los esfuerzos entregados en estos programas Capacitarte y el trabajo de nuestras especialistas cuando hablamos de inclusión laboral. ¿Ya? Con eso cerramos ese cuadradito, ¿cierto? O ese lineamiento que debemos tener en cuenta cuando hablamos de cumplimiento exitoso de la normativa. ¿Ya? Entonces, gran punto, tener en cuenta el cumplimiento del 1% y la contratación directa de personas con discapacidad, actualmente el 1% con miras al 2%. ¿Ya?
Siguiendo con los lineamientos, ¿cierto?, que debo tener en consideración para este 2025 y en la revisión, ¿cierto?, de los puntos, tenemos lo referente a la ley 21.275. El primer gran punto que debemos revisar en lo que se refiere a la ley 21.275 es lo referente a la figura del gestor de inclusión. Y aquí tenemos que tener algunas consideraciones importantes. Son importantes porque si esto no está, no van a poder continuar con el proceso de declaración, ¿ya? Primero, cada empresa que declare ante la Dirección del Trabajo debe tener su propio gestor de inclusión. Y con esto me refiero a que ese gestor de inclusión debe estar certificado por Chile Valora, ¿ya? 2, este gestor debe tener la calidad de trabajador dependiente de la empresa obligada. Es decir, no puede ser una persona externa ni un servicio tercerizado. Tampoco puede ser contratado con boletas de honorario, ¿ya? La persona debe estar contratado y trabajando de manera efectiva para la empresa. 3, deberá desempeñar sus funciones en el área de recursos humanos, es decir, por ejemplo, gestión y desarrollo de personas, desarrollo organizacional, calidad de vida, clima laboral, entre otros. Y cuarto, para realizar la declaración electrónica de cumplimiento, la empresa debe informar el nombre y el RUT del gestor de inclusión, ¿ya? Si el RUT no será aceptado, ¿cierto?, en la declaración si es que este no se encuentra en la base de datos de Chile Valora. Recordemos que, según la experiencia que tuvimos, ¿cierto?, en la última declaración en enero, ¿cierto?, de este año, del 2025, nos dimos cuenta que este proceso ahora está en línea, ¿cierto? Se han aplicado elementos tecnológicos que ayudan a la Dirección del Trabajo a poder fiscalizar el cumplimiento de la normativa. Y uno de estos, como novedades, es que estamos o el proceso de declaración, ¿cierto?, se encuentra en línea con Chile Valora y se encuentra en línea también, por ejemplo, con la Bolsa Nacional de Empleo. En lo que respecta a la línea de Chile Valora, si yo ingreso el RUT, ¿cierto?, y la persona no está certificada por Chile Valora, la plataforma no va a aceptar el RUT de la persona, lo que va a entorpecer su proceso de declaración, no va a dejar finalizar el proceso de declaración. Este punto también es importante, al igual que lo que les mencionaba sobre las medidas subsidiarias y sobre las razones fundadas. Si no cuentan con el gestor certificado, no podrán finalizar su proceso de declaración y es algo que también sucedió en este proceso de declaración. Así que ojo y a certificarse, ¿cierto?, las personas que deban hacerlo en las organizaciones. Ahora, en relación a las políticas en materia de inclusión y diversidad con las que deben contar y que ya debían ser subidas en la declaración de enero de este año, los puntos que deben tener en consideración o deben revisar al interior de su organización, ¿cierto? Es primero, contar con materias en política de diversidad e inclusión, la que vamos a entender como todas las acciones, ¿cierto?, que realice la empresa en esta materia que deben reflejarse en su política, visión, misión, objetivos y productos estratégicos, ¿ya? Y esto acompañado de su respectivo plan de acción. El otro punto que deben tener ya considerado, ¿cierto?, porque debió haber sido subido en la declaración de enero del 2025, ¿cierto?, es el plan de capacitación anual. Este debe ser un programa periódico, ¿cierto?, para el 100% de la organización. Recuerden que esta ley fue promulgada el 2022, por lo tanto, estamos a 2025. Ya no hay excusas para no tener al 100% de la organización capacitada, ¿ya? Y sus planes de capacitación deben estar dirigidos a toda la organización. Y a esto nos referimos a involucrar, ¿cierto?, a los trabajadores y trabajadoras, directivos y directivas, línea gerencial, etc.
estableciendo también además una evaluación anual de la eficiencia o la eficacia, ¿cierto?, de este plan de acción que ustedes diseñaron para la organización. Y como tercer punto, ¿cierto?, que también debía ser subido en esta declaración de enero del 2025, debemos contar con el diagnóstico del estado de inclusión de personas con discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez que tengan contratadas en la organización, identificando, ¿cierto?, las barreras del entorno y las barreras actitudinales y estableciendo, en caso de requerirse, los ajustes razonables necesarios para la exitosa inclusión de esa persona en el entorno laboral. Y por último, ¿cierto? Debemos, en lo referido a la ley 21.690, ¿qué es lo que debemos revisar este año 2025? Tiene que ver con los nuevos requerimientos y que van a ser, ¿cierto?, solicitados en la declaración de enero del 2026. Así que debemos trabajar rápida y fuertemente en estos aspectos. Primero, el aumento de la cuota al 2%, recordar que esta medida no es efectiva de manera inmediata, ¿cierto?, sino que cuando al menos el 80% de las empresas e instituciones obligadas cumplan con el 1%, lo que se informará gracias al respaldo de un informe triministerial que se publicará en agosto de cada año. Por tanto, importante ahí, nota, ¿cierto? Estar alerta en agosto de cada año para saber cuál es el estado y con cuánto porcentaje de cumplimiento vamos, para saber si debemos ya dar curso al 2% o continuamos, ¿cierto?, con el 1%. Además, tenemos, ¿cierto?, que trabajar este año y rápidamente en la elaboración de los protocolos de ambientes laborales para personas con discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez, que tiene como objetivo asegurar, ¿y por qué? Porque la ley dice que ahora tenemos que tener un protocolo para personas con discapacidad. El objetivo de esto es asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades, ¿ya? Con el fin, ¿cierto?, de favorecer la plena inclusión social y eliminar cualquier forma de discriminación, ¿ya? Y por último, también se solicita, y debemos así tenerlos para la próxima declaración, la revisión y elaboración de estrategias de recurso humano inclusivo, considerando todas las etapas involucradas en la gestión de personas. Esto para asegurar, ¿cierto?, el cambio hacia una organización inclusiva y diversa en toda la extensión de lo que hablamos cuando hablamos de diversidad e inclusión, ¿ya? Toda esta normativa, y ustedes se preguntarán, pero ¿por qué tanto requerimiento? ¿Por qué tanto cambio? Y van pidiendo cada año más cosas. Es porque nos dimos cuenta, ¿cierto?, que no solo basta con contratar a una persona con discapacidad, sino que debo hacer cambios estructurales, ¿cierto?, para que esa contratación se pueda mantener en el tiempo. Y cambios estructurales que me van a hacer y me van a llevar a ser una empresa más inclusiva, más diversa, entendiendo, ¿cierto?, lo exitosas que son las empresas inclusivas y diversas. Ahora, vimos varios, ¿ciertos?, lineamientos que debemos tener en cuenta, ¿cierto?, para este 2025. Pero ¿cómo Fundación Descúbreme los va a poder apoyar en este cumplimiento? Aquí voy a dejar nuevamente a Vivian Masip, quien nos ayudará, ¿cierto?, en el diseño de esta estrategia y nos entregará algunos tips. Gracias, Anita. Quedó pero clarísima esta explicación, y la invitación, como dice la Anita, es más que a preocuparse por todos estos cambios de normativa, es a ocuparse, ¿cierto? Hacer prontamente, tomar las medidas y apóyense en nosotros, descubran lo lindo que es la inclusión y lo efectivo que es la inclusión en una organización. Tienen que atreverse y nosotros estamos ahí para apoyarlos. Y como queremos apoyarlos, les vamos a comentar. Vamos con la siguiente slide para comentarles
¿Se acuerdan que al principio les comenté que nosotros tenemos nuestro TEC, tenemos nuestra área de consultoría y, por supuesto, nuestro paraguas gigante de fundación? Y es el área de consultoría que muchos de ustedes ya han trabajado con nosotros, que está liderado por Pamela Vallejos, el área de consultoría en Fundación Descúbreme, y que se caracteriza por hacer un trabajo en equipo. Nosotros queremos fomentar, ¿cierto?, que ustedes como organización sean una empresa inclusiva. ¿Y cómo lo hacemos? A través de nuestro conocimiento experto, nos alineamos a la estrategia de la empresa, nos centramos en la persona y tratamos de hacer un servicio que sea ágil y sostenible y con todos los criterios de pertinencia. Cada empresa es un mundo. Por lo tanto, nosotros queremos ayudarlos y queremos flexibilizar todos nuestros servicios de consultoría para que para ustedes sea lo más amigable posible este proceso. ¿Ya? Nos queremos convertir en un aliado estratégico de cada uno de ustedes y trabajar con ustedes en el diseño, ejecución y la evaluación de sus planes de inclusión. La oportunidad de estas leyes, que a veces uno piensa, pero estas leyes que van y me cambian, si uno lo ve de una mirada objetiva, todos los cambios que han pasado, toda la normativa, cómo va, en el fondo va paso a paso, es porque quiere ir asegurando que tanto la empresa como la persona con discapacidad estén preparados de la mejor manera para vivir la inclusión. Y queremos partir, ¿cierto?, este bloque con un caso de éxito, ¿cierto? Damos las gracias una vez más a ENAP, que quiso hacer con nosotros esta cápsula de video. ¿Qué vivencia, ¿cierto?, en este video cortito, cómo ha sido el acompañamiento de Descúbreme y que nos muestra también que la inclusión se puede dar en todos los rubros. Así que los dejo con este video. En Fundación Descúbreme nos hemos preparado para asesorar en diversidad, equidad e inclusión a empresas de distintos rubros. En esta oportunidad estamos viendo el caso de ENAP, una empresa de origen estatal con presencia a lo largo de todo Chile. ¿Cómo puede avanzar en temáticas de inclusión siendo una empresa del rubro industrial? Para nosotros como ENAP, la inclusión hoy día es un pilar súper estratégico, no solo a nivel de la gerencia de personas, que suele ser en algunas empresas, sino a nivel de toda la organización. Este ha sido un camino largo, pero yo les diría que en los últimos 2 años, con el apoyo de nuestro directorio y además de nuestro gerente general, hemos tomado un camino a paso firme para lograr que la inclusión, la diversidad y la equidad de género sean pilares fundamentales en todos nuestros proyectos organizacionales y en las metas que queremos cumplir como empresa. El contar con asesoría de Descúbreme ha sido muy importante para nosotros porque nos permite tener una mirada más general respecto a lo que hemos ido trabajando y lo que debemos trabajar. Bueno, la verdad es que el trabajo con la Fundación ha sido un trabajo súper importante para nosotros como organización, por sobre todo el fortalecimiento a nuestras gestoras y gestores de inclusión laboral. Y nace una acción que era importante para la organización, que es la creación de una política para las personas con discapacidad. Y así también hemos hecho acciones que tienen que ver con precontratos, por ejemplo. Y así hemos también trabajado distintas acciones de levantamiento de análisis de puestos de trabajo. Y eso ha permitido que generemos un excelente trabajo y una alianza para ir avanzando en el futuro en iniciativas de inclusión. Desde ENAP queremos invitar a todas las empresas a que se puedan sumar a la inclusión. Espero que les haya gustado este video. ¿Qué recuerdos haciendo este video en ENAP junto ahí a Karen en la refinería? Bueno, como les comentaba, nosotros queremos apoyarlos en el diseño, ¿cierto?, de esta estrategia inclusiva. Y tal como les comentaba Anita, el primer paso, ¿cierto?, de una estrategia inclusiva es la inclusión. Por lo tanto, el primer servicio o asesoría que nosotros podemos ayudarlos es hacer un diagnóstico de inclusión. El diagnóstico de inclusión es una herramienta que mide el estado actual de diversidad e inclusión en la empresa. Es una encuesta, ¿cierto?, que ahonda en la percepción de los colaboradores de la compañía de cómo están los valores de diversidad e inclusión, ¿cierto?, en favor hacia un cambio, ¿cierto?, hacia una cultura organizacional que acepte, respete y valore la diversidad. Por un lado, entonces, tendríamos que saber cómo ven mis trabajadores, cómo perciben la inclusión y además este diagnóstico permite pesquisar si nosotros dentro de la organización tenemos a personas que tienen discapacidad. Se da mucho que hay personas que tienen discapacidad en las empresas y no lo han
dicho. Eso es porque no se sienten en un contexto seguro, porque existe todo este mito que pueden perder el trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, hay personas que tienen discapacidad, que tienen credencial de discapacidad y no se lo han dicho. Hay personas que tienen discapacidad dentro de la empresa, ¿cierto? Pero no se han acreditado. Y hay personas que tienen discapacidad en la empresa y no saben que tienen discapacidad. Entonces, esta herramienta nos permite tanto la percepción de inclusión como pesquisar a estas personas. Cuando nosotros pesquisamos a estas personas, es una parte de este instrumento, ¿cierto? Que se despliega todo un ítem distinto y después nosotros vemos si esa persona realmente cuenta con potencial de discapacidad. Esto se hace, por supuesto, que de manera voluntaria, ¿cierto? Pero qué mejor que partir por casa, ¿cierto? Además de la inclusión a través de nuestros programas, como explicaba la Anita, también el diagnóstico del estado de inclusión de la compañía es una buena alternativa para poder hacer la cuota y preocuparnos de las personas que tenemos dentro. O sea, ese es el primer servicio en el que nosotros los podemos acompañar. El segundo servicio, que esto lo dice la ley 21.690, de hecho todos ustedes se tienen que haber dado cuenta en la declaración, que tienen que subir, ¿cierto?, la política de diversidad e inclusión. Cuando esto comenzó a ser ley, la política podía ser una declaración de principios, ¿cierto? Y esto ha ido migrando en todos los decretos y los reglamentos y la nueva ley. Esto migra a que no solamente tiene que ser una declaración de principios. Yo no puedo decir como empresa que voy a hacer esto, que voy a ser inclusivo, sino que tengo que demostrar cómo lo voy a hacer. ¿Y cómo lo voy a hacer? Con un plan de acción que diga cómo yo voy a integrar la inclusión en la misión, en la visión y en todos los productos estratégicos que tiene mi empresa. ¿Ya? Este es un servicio que dura aproximadamente unos 4 meses, que se hace muy de la mano con la empresa y que les va a entregar el plan de acción con las recomendaciones, incluso el área de consultoría les da recomendaciones como un semáforo, cuáles son las recomendaciones que tienen que hacer más urgentes, las medianas y las que se pueden hacer a largo plazo. No podemos pretender, ¿cierto?, hacer todo inmediatamente, pero sí nosotros les vamos trazando el camino adecuado por el cual tienen que avanzar. ¿Qué pasa si ustedes tienen una política de inclusión y diversidad y necesitan, sabes que no sé en realidad si mi política cubre o no cubre todo lo que me dice la ley? También podemos revisar la política de diversidad e inclusión y hacerles el plan de acción adecuado. Ahora sí vamos a la siguiente. Esto que también lo dice la ley, ¿cierto? La ley les decía que nosotros tenemos que decir cuál es el diagnóstico del estado de inclusión y los ajustes razonables en el caso que hayan. ¿Por qué esto es tan importante? Y es vital, y lo pone la ley, ¿cierto? Lo pone la última ley como vital, porque yo no saco nada como organización con incluir a una persona y después no preocuparme de ella, ¿cierto? Yo necesito saber, una de las funciones que debiera tener un gestor de inclusión es estar en permanente contacto con las personas que tienen discapacidad dentro de la organización. Si yo, por ejemplo, le doy, mira, sabes que hablo con esta persona, no sé, semestralmente hablo con esta persona y me doy cuenta que esta persona necesita, por ejemplo, una silla especial, en el caso de discapacidad física. Después voy donde esa persona y le pregunto, ¿esta silla te sirvió? ¿No te sirvió? Yo tengo que ver en el fondo si los ajustes razonables, en el caso de que hayan, le han servido a esta persona. ¿Por qué? Porque me preocupo de ella. Entonces, por eso esto hoy es una ley, el diagnóstico del estado de inclusión. ¿Cómo podemos ayudarlos nosotros? Porque es cierto, el gestor laboral también tiene, el gestor de inclusión en la compañía tiene miles de otras cosas que hacer además de esto. Apóyense en nosotros. Nosotros podemos hacer un levantamiento, ¿cierto?, del puesto de trabajo nuevamente, ver si necesitan ajustes razonables, ¿cierto?, el perfil ocupacional, hacerle a los colaboradores que tienen discapacidad, a ver si realmente en el puesto que está esa persona puede estar o podría ser posible que se cambiara de área, quisiera otra cosa, con un informe que le podemos entregar por cada uno de los colaboradores. Entonces, apóyense con nosotros. Toda esta parte del análisis técnico la hacen nuestras especialistas del área de inclusión, que tienen mucha experiencia, como nos comentaba la Anita, y esto tienen que declararlo año a año, el estado de inclusión, que se hace en el fondo junto con subir los documentos de la política de inclusión. El tercer servicio que nosotros les podemos ayudar a complementar es este plan de capacitación que les comentaba Anita. La ley dice textual que yo tengo que tener al 100
100% de mis colaboradores y colaboradoras capacitados en materias de inclusión. Esto no quiere decir que yo tenga que tener al 100% capacitado en una temática, sino que yo puedo ir capacitando dentro de la temática de diversidad e inclusión en distintas cosas según las líneas. Porque es muy importante que aquí estén capacitados los directivos, ¿cierto? Los líderes y jefaturas, las áreas de recursos humanos y los colaboradores y colaboradoras. Esta es una capacitación que tiene que hacerse toda la compañía de manera transversal. A veces hablamos, ay, capacitemos. ¿Cómo puedo capacitar? Con un curso, ¿cierto? Por supuesto, con un curso. Nosotros tenemos los cursos OTEC, ¿cierto? Que tienen franquicia Sense, por el cual yo puedo capacitar a un segmento de las personas que trabajan en mi compañía. También, ¿cierto? Podemos hacerle charlas y podemos hacerle talleres. Las charlas son instancias más informativas que duran 1 hora, las podemos hacer online. Tenemos diversas temáticas, acérquense a nosotros a conversar cuáles son las temáticas. Si tienen una temática que no está dentro de las que nosotros podemos realizar, la hacemos el estudio y podemos hacer una charla específica para cada organización. Los talleres lo mismo, talleres, instancias más profundas, instancias que duran 2 horas y que les entregamos herramientas, ¿cierto? A estos líderes, a estas jefaturas, para que hagan la bajada, ¿cierto? Para que se vea un compromiso, para que se den cuenta que no es tan difícil, para que se pongan en el lugar de una persona que tiene discapacidad y nos enfoquemos, ¿cierto? Lo más importante en esta capacitación, en cómo yo me puedo compartir con esa persona, cómo yo puedo involucrarme con esa persona desde con las herramientas básicas que necesito y cómo puedo enfocarme, ¿cierto? No me tengo que enfocar solo en su discapacidad, sino que una persona con discapacidad tiene miles de capacidades y una discapacidad. Entonces, ¿cómo yo puedo hacerlo de la mejor manera? Y también abramos la mente. Nosotros no tenemos por qué capacitar solamente con cursos y con charlas. Podemos hacer cápsulas de video. Hemos hecho cápsulas de video para variadas organizaciones específicas de acuerdo a los temas que quieren en el fondo profundizar. Las cápsulas se hacen a medida de cada organización. Hemos hecho podcast también, ¿cierto? Mira, me voy a ir escuchando mientras estoy trabajando, puedo ir escuchando estas temáticas de inclusión. Puedo hacer encuestas y focus group, quizás me resulta de una manera más interesante. Quizás puedo hacer un taller, ¿sabes? Que yo no quiero hacer un taller de 2 horas, quiero hacer un taller de 8 horas. Hacemos el taller de 8 horas. Nosotros hacemos lo que nosotros somos, como les decía en el inicio, somos un aliado estratégico que podemos trabajar con ustedes en el lineamiento de lo que ustedes quieren hacer y en lo que quieren lograr, ¿cierto? Este plan de capacitación que pide la Dirección del Trabajo, ¿cierto? En la declaración electrónica, tiene que ser anual y lo más probable que ya este año se va a pedir una evaluación de este plan de capacitación. Porque, ¿qué pasa? Si yo digo, voy a hacer 3 charlas y después capaz que esas charlas no hicieron el efecto que yo quería en la organización. Importante evaluarlo. No es que la ley nos ponga trabas, al revés. La ley nos ayuda a trazar el camino. Así que los invito a acercarse a nosotros y ver de qué manera, según el perfil de cada organización, yo debiera capacitar. Ahora, bueno, con la ley 21.690, como les comentaba Anita, viene el protocolo de ambientes laborales. Esto sí es algo nuevo que va a tener que presentarse en enero del 2026. El reglamento de qué es lo que tiene que tener el protocolo de ambientes laborales aún no sale. Lo más probable es que va a salir en agosto, pero tenemos nosotros por conversaciones que hemos tenido, sabemos que en el fondo es un protocolo en base a la normativa vigente, parecido al de ley CARI, ¿cierto? Que contenga medidas de accesibilidad y realización de ajustes necesarios y prevención de conductas de acoso hacia los trabajadores o trabajadoras con discapacidad o asignatarios de una pensión de invalidez. Tenemos que ver que este protocolo de ambientes laborales tiene que contener los derechos de las personas con discapacidad, tiene que asegurar la participación de las personas con discapacidad y tiene que asegurar también la participación de las organizaciones en el diálogo social. ¿Por qué tiene que ser diferente, cierto, al protocolo de ley CARI y no puede ser el mismo? Porque este protocolo tiene que ser accesible, tiene que estar, depende de la discapacidad que yo tenga de personas que están incluidas, como lo veíamos, el diagnóstico del estado de inclusión. Si yo tengo un protocolo ley CARI que no va a ser accesible para una persona que tiene discapacidad cognitiva, es como que no lo tuviera. Por lo tanto, esa es la razón
de realizar este protocolo de ambientes laborales. Este servicio lo están tomando ya muchas organizaciones, porque esto, como les digo, bueno, todo lo que les he dicho es ley, pero esto es algo nuevo y la idea es que no lo dejen para tan adelante, sino que lo comiencen a hacer ahora pronto, ¿ya? Y por último, que también lo dice la ley y lo trae, esto ya viene desde hace tiempo en los decretos, pero ahora está firme y de hecho cuando uno declaraba electrónicamente, dice que los procesos y la gestión inclusiva de personas tiene que ser inclusiva. Hay que asegurarse que todos los procesos de los recursos humanos sean inclusivos. ¿Cómo? ¿Cierto? Ahora, esto que es una asesoría que dura bastante, o dura unos 3, unos 4 meses, depende cómo lo podamos, cómo vaya siendo, de acuerdo al número de personas de recursos humanos de la organización, es una asesoría que lo primero que va a hacer un diagnóstico de todas las etapas del recurso humano, ¿cierto? Para que sean inclusivas. Desde el reclutamiento, la selección y la contratación. Se pueden haber dado cuenta que pasó esta vez que nosotros, ¿cierto?, tenemos que publicar en la Bolsa Nacional de Empleo y muchas de las organizaciones no tenían ofertas laborales, por lo tanto no tenían, ¿cierto?, esta razón fundada, que es publicar en la Bolsa Nacional de Empleo. ¿Por qué? Porque la Bolsa Nacional de Empleo es el único sitio inclusivo reconocido por la Dirección del Trabajo, ¿ya? Pero una vez que yo ya tengo esta vacante y ya tengo seleccionada a la persona, tengo que asegurarme que que la contratación, empezando, sea accesible. Los contratos que yo le haga a esta persona tienen que ser comprendidos por esa persona, ¿cierto? Tienen que estar en un formato accesible. Lo mismo que la inducción tanto del área de recursos humanos como de las otras áreas que le hagan la inducción a estas personas debe ser inclusivo. Es la primera vez que esa persona se enfrenta con esta organización. Después, tan importante como es la gestión del talento, una persona con discapacidad no tiene por qué quedarse en el primer trabajo que entró para siempre. Esa persona tiene que poder tener ascensos, ¿cierto? Poder descubrir otras áreas exactamente igual que una persona que no tiene discapacidad. Las relaciones laborales, qué importante, ¿cierto?, que esta persona todos los documentos que se hagan de sindicatos, de seguros médicos, de otras asociaciones, de capacitaciones incluso, capacitaciones que estamos planificando como recursos humanos, que vamos a hacer para toda la organización, yo tengo que preocuparme que esa capacitación esté en formato accesible, porque si yo voy a coger la inclusión en mi organización, ¿cierto? Tengo que hacer todos mis formatos de manera accesible. Y por último, también la desvinculación. Esto no quiere decir cuando yo contrato a una persona con discapacidad, ¿cierto? La estoy contratando con un contrato de trabajo, el cual tiene obligaciones, ¿cierto? Y que tiene consecuencias cuando yo no cumplo mis obligaciones. Si ustedes como recursos humanos hicieron comprensible todas las etapas que tiene que pasar una persona y esta persona realmente no logró, ¿cierto?, desempeñarse de buena manera o tuvo algún problema, que obviamente esto sí se va a dar, porque es exactamente igual que los procesos de personas que no tienen discapacidad, si no, esto no sería inclusivo. Por lo tanto, si una persona con discapacidad no cumple las expectativas y se hace todo en el marco de la ley, esa persona sí puede desvincularse. ¿Pero cómo? De manera inclusiva. Esa persona tiene que tener todas las alertas necesarias, ¿cierto? Y se tiene que hacer el proceso. Ahora, como les comentaba Anita, cuando las personas están incluidas por nuestros programas Capacitarte, ustedes cuentan con 9 meses de acompañamiento de Fundación Descúbreme cuando la persona entra directamente a la empresa por nosotros. Cuando ustedes tienen a una persona que ya se encuentra trabajando y que tienen algún tipo de desajuste, ¿cierto? Si tienen discapacidad cognitiva y discapacidad física, le hacemos, nosotros también tomamos a esa persona. Muchas de las empresas que están hoy día con nosotros tienen actualmente con nosotros seguimientos activos, que nosotros también tomamos a esa persona durante los 9 meses y vamos dando las recomendaciones necesarias. ¿Cómo nosotros entonces vinculamos todas estas áreas? No queremos solamente, ¿cierto?, que sea un diagnóstico de cómo están, sino que también esta asesoría
trae incluida una intervención. Si nuestra área de consultoría se da cuenta que ustedes están con un issue en la parte de la inducción, ¿cierto? Estas asesorías, depende cuánto tomen y todo, tienen incluidas intervenciones de 8 horas para los equipos de recursos humanos para que vayan solucionando, ¿cierto? Es un trabajo que se va haciendo a medida y después puedan subir. Aún no está el reglamento de qué es lo que van a tener que subir, así como si hicieron capacitaciones, el informe del estado de diagnóstico, pero por ahí va a ir la cosa. En el reglamento también esperamos que salga los próximos meses, pero de todas maneras van a tener que probar que se hizo un diagnóstico y que todas las áreas del recurso humano son inclusivas. Llámenos, reunámonos y veamos en profundidad. Podemos empezar quizás, ¿cierto?, por los 2 primeros módulos o hacer inmediatamente los 5, ir trabajando uno a uno. Todo se puede hacer y nosotros queremos acompañarlos en este proceso. Para continuar, les vamos a mostrar otro caso de éxito de una empresa muy querida mía, DHL, que yo soy su consultora, que con ellos también hemos hecho varios procesos, hemos ido en un avance hacia una organización que hoy tiene una cultura inclusiva, que ha avanzado cualquier cantidad y que siguen preocupándose de ir eliminando barreras para que las personas con discapacidad puedan trabajar en DHL Supply Chain. Los invito a ver este video. Para Fundación Descúbreme es clave ser un aliado estratégico para las organizaciones en temáticas de diversidad, equidad e inclusión. Nuestro objetivo es alinearnos con el propósito de cada uno y nos adaptamos a sus necesidades. Hoy compartiremos nuestra experiencia con la empresa multinacional DHL Supply Chain, a quienes estamos acompañando actualmente en todo su proceso hacia ser una organización más inclusiva. Para DHL Supply Chain, la diversidad, equidad, inclusión y pertenencia está en el corazón de todo lo que hacemos. A través de este enfoque podemos desarrollar nuestro talento, incentivar la innovación y permitir que cada uno de nuestros colaboradoras y colaboradores contribuyan desde su individualidad. Gracias a la alianza con Fundación Descúbreme hemos podido desarrollar procesos de inclusión laboral de personas con discapacidad. Desarrollamos también el diagnóstico organizacional, la ampliación de la política de diversidad e inclusión, junto con un plan de acción que nos marca la pauta de cuáles son cada una de las necesidades que atenderemos en los próximos 4 años para seguir avanzando en este proceso. El compromiso corporativo es fundamental para desarrollar todos estos cambios. Gracias a capacitaciones que hemos desarrollado para los distintos niveles dentro de nuestra organización, hemos logrado concientizar y sensibilizar para que finalmente cada uno de nosotros sea un agente de cambio en pro de la inclusión. Contar con la asesoría experta de Fundación Descúbreme nos permite cumplir cada uno de los hitos en este proceso y finalmente poder proporcionar un entorno laboral que sea realmente inclusivo para nuestros colaboradores, así como contribuir a una sociedad mucho más inclusiva. Súper, entonces ahí agradecemos nuevamente a DHL. Qué lindo que nuestras empresas nos permitan hacer cápsulas de éxito, que creo que lo principal es cuando las empresas hablan por nosotros, es lo más decidor. Bueno, para entonces hacerles un mini resumen para que estén pero listos para que trabajen este 2025, lo que tengan que hacer y el proceso, ¿cierto?, de enero de 2026 sea un proceso fácil en el cual yo ya estoy preparado, ya tengo todo, vamos a ir punto por punto. Lo primero, ¿cierto?, inclusión laboral. Ojalá, ¿cierto?, estemos preparados, ¿cierto?, para avanzar a este 2%. Por lo tanto, lo que tengo que hacer hoy es tener mi 1% contratado de manera directa. Ojalá, ¿cierto?, un poquito más del 1%. Atrévanse, podemos hacer el diagnóstico de inclusión. Atrévanse a hablar con nosotros, a incluir de manera directa a través de nuestros programas Capacitarte, que es un servicio gratuito, ¿cierto? Después, gestor de inclusión. Por favor, como decía la Anita, esta ley es lleva mucho rato ya, entonces nosotros necesitamos, fue la ley del 2022, necesitamos tener el gestor de inclusión. Se está demorando la certificación de Chile Valora. Chile Valora es el único que certifica. Por lo tanto,
hagan el curso ahora para que estén listos y cuando pongan su RUT en enero estén check y estén listos, ¿cierto? Trabajemos en la política de diversidad e inclusión con el plan de acción, ¿cierto? Tenemos que ir revisando que todos nuestros procesos y que en nuestra misión, la visión y en todos nuestros productos estratégicos estén incluidas las personas con discapacidad. Después, los ajustes razonables. Preocupémonos del estado de inclusión de las personas que tenemos. Ya las incluimos, lo logramos, check. Ahora preocupémonos, ¿cómo están? Mantengámoslas, ¿cierto? Preocupémonos de este recurso, ¿cómo lo hacemos brillar? ¿Cierto? Apóyense en nosotros. Podemos hacer el APT, el perfil ocupacional y entregarles un informe para ayudarlos. Los podemos acompañar si es que es necesario o no. A veces no hay un ajuste razonable físico, es un ajuste razonable actitudinal. Nosotros los podemos acompañar capacitando en las áreas que veamos débiles, ¿cierto? Junto con el plan de capacitación anual. Atrévanse, hagamos cápsulas, hagamos podcast, focus group, talleres diferentes, construyamos charlas, construyamos instancias. También, aparte de los planes de capacitación, podemos hacer actividades fuera de la jornada de trabajo, que también va en línea con la ley 2175, que dice que yo tengo que mostrar que soy una empresa inclusiva, no solamente en mi jornada laboral. Atrévanse, hagamos un voluntariado, ¿cierto? Tomemos un proyecto, hagamos mentoring en ese proyecto, relacionémonos con las personas con discapacidad, ¿cierto? Y, por supuesto, lo que habla la ley nueva, hagamos nuestro protocolo de ambientes laborales. ¿Por qué? Porque es justo que las personas que yo tengo incluida dentro de mi organización tengan acceso a este protocolo que previene las conductas de acoso, ¿ok? Y lo más importante, el recurso humano, todo es importante en realidad, pero el recurso humano inclusivo, yo como recurso humano tengo que dar la pauta a toda mi organización que mis procesos están abiertos a las personas con discapacidad, ¿cierto? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo voy eliminando las brechas? Eliminando las brechas, por ejemplo, hay empresas que publican cargos en otros portales y la inteligencia artificial los elimina inmediatamente por los años de experiencia o porque tienen una discapacidad. No, yo voy a publicar en la Bolsa Nacional de Empleo, voy a publicar, voy a contratar a través de Descúbreme. ¿Cómo lo hago yo? Apóyense en nosotras para saber cómo tienen que hacerlo para que ustedes sí sean una organización que está abierta a la inclusión. Y ojalá que no sea solo porque es ley, sino porque lo quieren hacer. ¿Para qué? Para aportar y para que entre todos construyamos una sociedad más inclusiva. Bueno, para continuar, vamos a pasar ahora al bloque de las preguntas y reflexiones. Voy a invitar a mi compañera Anita y además a Soledad Lara, que es quien lidera nuestra área, ¿cierto?, de gestión empresarial inclusiva, que vamos a estar aquí contestando las respuestas. Pasemos a la siguiente slide, Sole, para que aquí tienen también, les pedimos por favor, si pueden escanear, ¿cierto?, este código QR y llenar nuestra encuesta. Para nosotros es muy importante retroalimentarnos de ustedes para ver si es que quieren que hagamos un próximo webinar de otra temática que no hemos hecho hasta ahora o lo que necesiten, ¿cierto? O ¿sabes qué? Mira, voy a cumplir de esta forma, contáctame. Es muy importante para nosotros que puedan llenar esta encuesta y también ahí tienen todos nuestros datos de contacto para poder hacer reuniones, para que hablemos por teléfono, para que los vayamos a visitar. A nosotros nos encanta visitar a las empresas y tener el contacto, ¿cierto? Volvamos a retomar este contacto presencial y poder acompañarlos en este camino. ¿Ya? Bueno, ya han dicho por el chat que nosotros vamos a mandar la grabación de este webinar los próximos días y ahora cada uno tiene su cámara abierta, tienen que ustedes mismos abrirla, su cámara y su micrófono, y podemos comenzar con las preguntas. Empecemos por, ahí está, muy bien. No sé, si quieres te puedes presentar y hacernos tu pregunta y después vamos tomando del chat. Sí, hola, buen día. Muchas gracias por la información que se nos ha entregado. Mi nombre es Karen Sepúlveda, de San Pedro de la Paz, octava región. Estoy certificada como gestor. Tuvimos la ayuda en su oportunidad de RUT, de Fundación Descúbreme. No sé si RUT estará todavía vigente con ustedes, pero... Está muy vigente, está muy vigente. Lo que pasa es que está enfermita ahora, pero está muy vigente. Apoyo acá en Empresa de Servicios INSE, ¿ya? Yo tengo la siguiente consulta o comentario.
En realidad, bueno, nosotros somos un holding en realidad y una empresa que tiene más de, en promedio de todas sus empresas, 800 trabajadores, ¿ya? Entonces yo quisiera saber respecto del rol del gestor. Yo soy encargada del área de recursos humanos y esa es mi labor principal. Me certifiqué como gestor también para poder apoyar esta área en la empresa, pero dentro de la normativa no existe una cantidad a lo mejor de horas, hombre, de cantidad de tiempo que el gestor deba dedicar a esta labor. Ese tema pareciera que no estuviera muy normado, muy establecido. Y creo que eso también es importante y una voz que al menos, no sé, nosotros desde acá no llegamos a la normativa, a los que legislan, pero cómo se puede levantar esa voz también respecto de la asignación de funciones para los gestores, por ejemplo, en las empresas que la gran mayoría ha tomado a un trabajador que ya cumple un rol y le ha asignado esta tarea. Una más dentro de todas sus tareas, no como un trabajo quizás a veces contratar a un gestor de manera exclusiva. Entonces, va ahí mi consulta, mi comentario, porque obviamente vemos que cada vez se añaden muchas más exigencias que son maravillosas, muy bueno, creo que hay que ir avanzando, pero también hay una parte que, claro, se designa un gestor, pero ¿cuántas son las horas de trabajo que la persona debe designar para esto? Para dar cumplimiento también a todo lo que se requiere en la empresa. Y la exigencia, pensando en empresas de, no sé, nosotros tenemos empresas pequeñitas como empresas de 100 trabajadores, otras de 500. Ahí va mi comentario. Ustedes son una voz que están más cerca de los que legislan, entonces creo que hay un punto ahí en relación al rol del gestor. Eso. Yo te respondo, Karen, por acá Soledad Lara. Mira, efectivamente, como tú lo dices, los gestores en las organizaciones, y eso es lo que hemos comprobado con las más de 600 organizaciones que se relacionan con nosotros en nuestro día a día, nos cuentan un poco la misma situación que tú mencionas, que tienen su trabajo habitual y además cumplen este rol o esta responsabilidad de gestores. Los gestores de inclusión, por ley, lo que tienen que hacer es liderar todos estos procesos que mencionó Vivian, desde la contratación de personas con discapacidad, el generar un plan de capacitación, el tener una política y así sucesivamente. Pero no necesariamente tienen ustedes que ejecutar todas estas cosas. Por eso la ley no tiene asignada horas, no hay una bajada de dedicación de horas y nada de eso, sino que en el fondo es una responsabilidad de liderar en las organizaciones que estas cosas se hagan, no necesariamente ustedes. Puede haber un comité de diversidad e inclusión que tome estas cosas, que ustedes a lo mejor lo lideren, lo conformen, que trabajen en esto, que también lo recomendamos mucho a las empresas, que formen un comité y que este comité vaya tomando distintas funciones y distintas acciones de acuerdo a lo que van a hacer. Y por otro lado, que se apoyen en expertos, porque las cosas que les pide la ley son buenas, como dices tú, pero son complejas, no son fáciles de hacer y normalmente tienen que tener un apoyo experto y por eso Vivi fue muy enfática en esto. Esta ley no es para que ustedes lo hagan solos, sino que pueden y deben, según nuestra experiencia, apoyarse en instituciones expertos, en consultoras expertas en cada una de las materias, si quieren lograr avanzar en todo lo que está pidiendo la ley, que como vemos es cada vez más, cada vez vamos más allá. Por ejemplo, el proceso de revisión de recursos humanos es un proceso largo. Nosotros lo hemos hecho con muchas empresas y es un proceso que dura de 6 a 8 meses. Entonces, mucho trabajo. Por eso mi recomendación es esa y por eso no está en la ley, porque no es responsabilidad de ustedes hacer todo, sino que la responsabilidad es de liderar y hacer que estas cosas pasen, pero buscar los apoyos al interior de la organización y con organizaciones expertas. Gracias, Soledad. Muchas gracias. Ya, de nada, Karen. Para complementar también, Karen, para que estés tranquila, o sea, estamos como la Sole te explicó perfectamente que no lo tienen que hacer ustedes, pero también nosotros a través de nuestro TEC
El año pasado, por ejemplo, hicimos unos programas de fortalecimiento a los gestores, porque hay gestores que se certificaron, ¿cierto? El 2023, por ejemplo, y ahora el 2025 ha pasado mucha ley por encima de esto, y entonces nosotros a veces a través de nuestro TEC vamos a ir publicando cursos que son franquiciables, ¿cierto? Y que son programas de fortalecimiento a este rol del gestor también. Ahí está Cristóbal Contra, de empresa Coipsa. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Cristóbal? Oye, bien, todo bien, ¿y ustedes? Bien. Oye, muchas gracias por la presentación, siempre ahí con la disposición y el apoyo que nos brindan siempre. Mi nombre es Cristóbal, yo trabajo en la gerencia de personas de empresa Corrupac. Claro, el holding se llama Coipsa, pero Ya. claro, directamente yo trabajo en Corrupac. Súper concreto, mi duda es, se entiende que el cumplimiento tiene que ver con la contratación directa de personas con discapacidad. Sin embargo, también nosotros tenemos tercerizados, ya como por ejemplo en el aseo o en guardia de seguridad, etcétera. ¿Hay alguna manera de que estas personas puedan hacer cumplimiento al 1% de nuestra empresa o eso es imposible? Y te ¿Qué le respondo yo, contesto? Cristóbal. Ya. ¿Ah? Dale, Ya. dale. Mira, efectivamente, cuando tú tienes servicios tercerizados y esos servicios tercerizados tienen personas con discapacidad prestando servicios en tus instalaciones o directamente para tu empresa mediante un contrato, sí esa persona puede cumplir para ustedes siempre y cuando la empresa prestadora de servicios ya cumpla con su cuota, ¿ya? Con otras personas. Eso también es un cambio de la ley 21.690, que antes la persona con discapacidad cumplía para la empresa prestadora de servicio y para la empresa mandante. Hoy día o cumple para una o para otra. Entonces tú lo que te tienes que asegurar es que esa empresa prestadora de servicios ya cumpla su cuota de por sí y sobre esa cuota tenga personas con discapacidad trabajando para ustedes y esas personas sí van a cumplir para la cuota de Corrupac en este caso. A Ya, mí me y gustaría añadir algo, Cristóbal, sí, en ese punto, que tiene que ver con que efectivamente lo que tú mencionas es hacer cumplimiento a través de una medida subsidiaria, que es la tercerización, ¿cierto? Pero para poder elegir esa medida subsidiaria, debes tener la razón fundada, que indica que por qué no pudiste contratar personas con discapacidad y que vas a utilizar, ¿cierto? Estas personas contratadas a través de tu empresa prestadora de servicio. Eso es muy, muy importante, porque a veces tenemos, ¿cierto?, la opción de utilizar esta medida subsidiaria, como la donación o la tercerización, pero no tenemos la razón fundada. En la declaración, si no cuentan con la razón fundada, no van a poder utilizar una medida subsidiaria y no van a poder finalizar su proceso de declaración. Así que es muy importante que tengas en consideración lo que dice Soledad y además el tener las razones fundadas que indiquen el por qué no pudiste contratar. Súper. Y también, para agregar algo más, cuando pasemos al 2%, es muy importante que sepan que cuando pasemos al 2%, que como les comentaba Anita, esto está sujeto a al cumplimiento del 80% de las empresas y a este informe triministerial que saldrá en agosto. Pero cuando pasemos al 2%, tú vas a tener que cumplir el 1% con inclusión directa, no con tercerización ni donación, ¿cierto? Entonces, por eso es que la idea es que incluyan de manera directa por lo menos el 1%. ¿Ya? ¿Te contestamos, Cristóbal? Perfecto, sí, súper, muchas gracias. Súper, qué bueno. Ahora tenemos a Franco Guerrero. Antes de pasar a después voy a pasar algunas del chat. Hola, Franco, Hola bienvenido. Vivian, buen día. Muchas gracias Soledad y Vivian por este webinar. La verdad es que viene aportando en línea de la actualización de la normativa. Y de cara al levantamiento y a la publicación del protocolo de ambientes laborales para personas con discapacidad del segundo semestre, entendiendo que esto es nuevo, pero tiene una línea muy similar al protocolo de ley Carin del año anterior. Para efectos de fiscalización durante el año 2026, ¿es válido para efectos de fiscalización que nosotros agreguemos un anexo al protocolo ley Carin en donde indiquemos los contenidos
mínimos de este protocolo de personas con discapacidad, entendiendo que se toma la línea de violencia en el trabajo, acoso laboral y sexual, o debo exclusivamente preparar un protocolo aparte indicando las dimensiones de ley Karin más los temas de derecho de las personas con discapacidad entre los otros puntos normativos nuevos? Ya te respondo yo, Franco. Franco, Muchas gracias, mira, Sor. en este sentido, nosotros te estamos recomendando, en un principio creímos que se podía ocupar el mismo protocolo Ley Karin y agregar en el fondo un apartado para las personas con discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez. Pero la verdad es que luego de varias reuniones y conversaciones con las autoridades que además están trabajando en este reglamento para bajar esta información, se ha visto que lo que quiere la ley es un protocolo para personas con discapacidad y asignatarias de pensión de invalidez, como un poco más bien específico a sus necesidades y también, como decía Vivian, que tenga todas las medidas de accesibilidad para que esto sea fácil de utilizar y accesible para todas las personas de la organización que tengan esta condición. Por lo tanto, nosotros lo que estamos recomendando hoy día es un protocolo aparte, no es un protocolo largo, no es una cosa muy extensa, la verdad es que va bien en específico y tiene que ir muy en regla con los protocolos que tengan ustedes o que tenga cada una de las organizaciones. Así es que es una asesoría que no es muy larga, este protocolo se puede sacar más o menos en un mes como máximo, revisando en el fondo todos sus otros antecedentes. Y la verdad es que sí, nosotros recomendamos que sea un protocolo aparte, ¿ya? Esa es la recomendación actual. Perfecto, muchas gracias. De Ya, nada. por nada. Aprovecho aquí mismo de contestar una pregunta del chat que es justo que pregunta si el protocolo de ambientes laborales inclusivo está sujeto al 2%. No, el protocolo de ambientes laborales va a tener que presentarse en enero 2026. No está sujeto a nada. Lo que hicieron, como esta ley salió en agosto, es que les están dando todo 2025 para poder apoyarse, ¿cierto? Y poder construir este protocolo de ambientes laborales. Y alguien está preguntando por ahí, por supuesto que nosotros sí hacemos el protocolo de ambientes laborales y los podemos acompañar en el diseño y en la ejecución y en ver en las medidas de accesibilidad que tiene que tener este protocolo. ¿Ya? Antes de pasar a las dos preguntas de la manito levantada, les voy a leer algunas del chat que las hicieron así como hace mucho rato, que una persona pregunta, ¿cómo puedo explicarle a los directores de finanzas por qué declaramos el año en curso? O sea, hablando de por qué ahora la declaración es anticipada. No sé quién va a contestar, Anita o Sole. Yo puedo contestar. Bueno, Ya. primero, porque la ley así lo exige. O sea, yo creo que ese es el principal argumento, porque la ley así lo exige. ¿Y por qué? Porque antes nosotros declarábamos el año anterior. A nosotros nos parecía súper lógico, porque tú te parabas en diciembre de cada año y decías, uy, ¿cómo cumplí? ¿Ya? ¿Cómo fue el año anterior? ¿Cómo me fue? Y me ponía al día con las cosas que me había faltado hacer. Pero resulta que para fiscalizar era complicado porque llegaban a fiscalizar, por ejemplo, en junio de un año y yo no estaba cumpliendo con nada, pero a lo mejor el año pasado sí había cumplido y era como raro. Ya había mucha discrepancia entre el fiscalizador y la empresa, ¿ya? Y habían muchas dudas. Y como esta ley nueva también va muy fuerte al tema de mayor fiscalización y mejor fiscalización, ordena esto. Entonces yo parto en enero de cada año diciendo cómo voy a cumplir y cómo estoy cumpliendo y cómo me comprometo a mantener ese cumplimiento durante el año. Entonces, si vienen en junio a fiscalizarme, yo ya voy a asegurarme de que todo lo que dije en enero lo tengo que estar cumpliendo. Y esa es un poco la explicación que da la DT respecto a este cambio, digamos, de periodo de declaración que se traslada a enero y se hace de manera adelantada y que tantos dolores de cabeza nos ha traído. Pero a la larga es cómo en el fondo se va a aplicar la ley y cómo la van a fiscalizar. Y eso es el mejor argumento que pueden tener ante sus gerencias y sus directores. Súper. Ahora preguntan sobre esto mismo, sobre el cálculo de la cuota. Acá en el chat van poniendo sí, cosas así, ¿no? Así, ¿no?
La Sí, las ley vi. 21, sí, yo la contesté por el chat igual, pero para que sepan, hoy, porque ustedes saben que las leyes van cambiando, pero hoy la ley 21.015 dice que la cuota siempre se aproxima al entero inferior. Por lo tanto, si mi cuota me da 4,99, es 4, no es 5, ¿ya? Así que eso tengan claro que la cuota siempre hasta ahora se aproxima al entero inferior. ¿Y cuándo cambiamos el 2%? Que también lo están preguntando. Vamos a cambiar, se cambia el 2% sujeto al 80% del cumplimiento de las empresas obligadas del 1%. Y esto, como les dijimos, va a ser el primer informe de este cumplimiento va a ser en agosto de este año, con este informe triministerial que nosotros, no se preocupen, oportunamente les enviaremos a cada uno, les vamos a decir, en este porcentaje estamos y se han tomado las siguientes medidas de acuerdo a, porque lo que nosotros pensamos es que cuando vean en este primer informe, se van a tomar medidas distintas a que esto sea del 80%, pero no lo sabemos aún. Este reglamento sale en agosto, junto con el reglamento que también preguntaban del protocolo de ambientes laborales. Creemos que la fecha máxima en la que va a salir, y por lo que nos han contado, Sole, cierto, en las conversaciones donde nosotros hacemos incidencia, es que no debiera pasar de agosto en tener todos los reglamentos, tanto del recurso humano inclusivo, del protocolo de ambientes laborales y el cumplimiento. La ley indica que el reglamento tiene que salir en agosto, así que ahí lo esperamos también en ese sentido. Yo iba a decir algo con respecto al sitio de la ADT, porque he visto preguntas con respecto a la cuota, que la ADT la calcula de una forma, aproxima o qué sé yo, y también he visto lo de la Bolsa Nacional de Empleo, que ya la ADT no pide que tú subas el certificado de la Bolsa Nacional de Empleo. ¿Qué pasa con el sitio de la ADT? Como bien decía Anita al principio en su presentación, la ADT a partir de este año se actualizó el sitio y se automatizó muchas de sus funciones. Por lo tanto, la ADT está tomando información que ustedes han ido cargando durante el año de sus nóminas de empleadores, va cargando la información de la Bolsa Nacional de Empleo con las publicaciones que ustedes están haciendo, va cargando la información de las personas con discapacidad sobre el Registro Nacional de Discapacidad y va cargando información de Chile Valora. Se va alimentando de estas 4 bases de datos que alimentan el sitio de la ADT, por lo tanto la ADT va sabiendo cosas o va proponiendo valores sin que ustedes en el fondo a lo mejor no coinciden exactamente con lo que ustedes tienen, y ahí tienen que ir a ver a la fuente si es que esos valores están. Por ejemplo, si la persona que yo asumo que es gestor está bien ingresado en Chile Valora, que si el aviso que yo puse de empleo estuvo bien ingresado en la Bolsa Nacional de Empleo, si la nómina que cargué es la misma que yo estoy comparando con la nómina que tengo en mi empresa. Entonces, todas esas cosas vayan revisándolas, vayan durante el año para que en enero no los sorprenda, digamos, la información, vayan revisando durante el año que todo esté correcto, porque la ADT está, y también fue uno de los cambios de la nueva ley, que la ADT se iba a modernizar y a automatizar todos estos cruces de información. Así que por eso se producen todas estas cosas que ustedes están ahí preguntando, digamos, por el chat, varias tienen la explicación ahí. Y estamos bien contentos que haya sido así, porque realmente sí se modernizó y sí está en línea con la Bolsa Nacional de Trabajo, la Bolsa Nacional de Empleo, que nos pasó mucho, que nos decían, es que yo ahora no puedo subir el certificado que tengo que descargar, porque se acuerdan que antes uno descargaba el certificado y ahora estaba en línea. Entonces, realmente sí se modernizó y como dice Sole, hay que ir preocupándose cuando no te coinciden los números de ir a la fuente. Ahora le quiero dar el paso a Maricel San Martín. Maricel, si quieres prender tu cámara, tienes la manito levantada. Hola, no sé si me ven, yo tengo la cámara activa, estaba activa el micrófono nomás. No te vemos, pero te escuchamos. Ay, qué raro, yo me veo. Mira, tengo 2 consultas, pero bueno, una como que la habían contestado entre todo lo que estuvieron respondiendo, era referente al protocolo de ambientes laborales. Caso iba a ser fiscalizado en la declaración del año 2026 y me parece mucho que dijeron que sí. ¿Hay que subirla a la página de la ADT o es parte de lo que van a fiscalizar en caso de una fiscalización? Se supone que vas a tener que subirlo.
al igual como lo hacemos actualmente con la política, Exacto. como ingresar al router gestor y todo, ya. Y lo otro que quería consultar es referente a las fiscalizaciones, no sé si ustedes tienen alguna noción más de eso. La verdad es que nosotros nunca nos han fiscalizado, afortunadamente hemos estado siempre cumpliendo con la ley. No presenté, pero somos del holding de empresas Martavid, una empresa del sur de Chile, casa matriz en Temuco, y tenemos actualmente obras y proyectos desde la región de O'Higgins hasta Puerto Montt. Entonces, mira, nosotros cumplimos actualmente con la ley y siempre un poquito más y ya pensando en el 2%, pero Qué bueno. quiero saber un poco más referente a las fiscalizaciones. Como te digo, nunca nos han fiscalizado y me gustaría poder estar, si hoy en día van a ser online, porque tuvo cualquier citación actualmente de la Dirección del Trabajo, algunas son de manera presencial, otras son fiscalizaciones online donde te piden documentación. Entonces, como no tenemos la experiencia en cómo podría ser una fiscalización y creemos que no nos han fiscalizado porque siempre hemos cumplido desde que partió la ley, no, me pongo un poco ansiosa como para saber cómo sería un proceso de fiscalización. Sí, no sé si Súper. ustedes me pueden Anita, ayudar. ¿quieres contestar? Sí, lo que podemos o lo que sabemos en relación al proceso de fiscalización, primero es que cuando se aprobó o se promulgó la ley 21.690, la nueva ley de inclusión laboral, también se establecieron nuevos financiamientos para la Dirección del Trabajo para poder contratar fiscalizadores en terreno. Se anunció la contratación de 12 fiscalizadores en terreno para cada región, ¿cierto? Y lo que ha hecho que estas fiscalizaciones se hayan intensificado. Ya, yo he estado leyendo ahí algunos artículos en relación a la fiscalización y sí ha aumentado considerablemente desde el año 2023 al año 2024, ¿ya? Así que ahí las empresas atentas porque lo más probable es que se venga fuerte la fiscalización por el año 2025. Ahora, también es importante considerar que las fiscalizaciones siguen manteniéndose desde los formatos como tecnológicos, ¿cierto? Y es por eso que están todas estas vinculaciones que mencionaba Soledad con respecto a la Bolsa Nacional de Empleo, con respecto a las planillas de cotizaciones, ¿cierto? Etcétera. También está la fiscalización por denuncias, ¿cierto? Que se pueden hacer a través del sitio de la Dirección del Trabajo, que son anónimas, ¿cierto? Y que muchas empresas a veces les ha tocado que un trabajador hace una denuncia y llega la Dirección del Trabajo a fiscalizar. Y también, como les decía, se anunció, ¿cierto?, la contratación de estos 12 fiscalizadores a nivel nacional que van a fiscalizar específicamente lo referente a la Ley de Inclusión Laboral y a la Ley 21.275. Estos no son fiscalizadores que lleguen a fiscalizar todo el área de recursos humanos, sino que van a ir específicamente a fiscalizar los puntos que nombró excelentemente ahí Vivian en su resumen, ¿cierto?, al finalizar este webinar, que tiene que ver con la contratación directa, tiene que ver con el gestor de inclusión, con tener políticas en materia de inclusión y diversidad, etcétera, y todo lo que se está pidiendo actualmente. Súper. Y para que sepan, en el fondo el tema de la inclusión laboral, las multas son de 30 UTM por persona y por mes que no has incluido, que no has cumplido. Qué bueno que ustedes están cumpliendo, pero la multa es de 30 UTM, como te digo, por mes y por persona. Y así todo sigues en incumplimiento. Por lo tanto, en el caso de no cumplir, tendrías que adoptar una de las medidas subsidiarias, además del pago de esta multa. Y una vez que están multados, lamentablemente quedan en la mira de la DT, que lo sigue y lo sigue y lo sigue hasta que comiencen a cumplir. Quiero hacer un paréntesis, Vivi, porque no sé si quedó tan claro que el 2% todavía no ocurre, ya que por ahora las empresas están obligadas a hacer un cumplimiento de un 1% de personas contratadas, ya sea con discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez, y están plenamente también válidas las medidas de cumplimiento subsidiario, como son la subcontratación y la donación a proyectos aprobados por el MDS, siempre y cuando las empresas
tengan razones fundadas, que fue lo que también enfatizó bastante Anita. Hoy la cuota es del 1%. ¿Por qué digo esto? Y por qué Anita reforzó que tienen que prepararse para cuando venga el 2%, porque todos los años, en agosto de cada año, va a publicarse un informe triministerial de Hacienda, Trabajo y Desarrollo Social, donde van a decir cuál es el porcentaje de empresas y organizaciones del Estado que están cumpliendo, ¿ya? Cuando ese porcentaje, y puede pasar varios años hasta que ocurra, ¿ya? Hoy día no hay una cifra oficial, pero la cifra que se maneja es bastante más baja que el 80%, ¿ya? Pero todos los años vamos a tener que estar muy atentos y ahí les vamos a estar nosotros también contando en qué va este porcentaje de cumplimiento, pero la idea es que nos vayamos preparando en estos años y que tenemos varios años para hacerlo, ojalá, para que cuando llegue este informe y en el mes de agosto, no sé, del año 2027, por ejemplo, digan que ya se llegó al 80%, nosotros ya estemos preparados para dar cumplimiento a este 2%, ¿ya? Pero hoy día, para aclarar, la cuota es del 1%. Eso. Súper. Samantha Ricus, si quieres prender tu cámara. Sí. Hola, ¿me ven? Sí, te vemos. Ya, súper. Bueno, les cuento, yo trabajo en Cermac, una empresa del rubro acuícola, ya una salponera, y tengo una duda con el cumplimiento del 1%, porque, a ver, la industria acuícola tiene como bajas de temporada, ya por el tema del salmón, baja la producción en ciertas temporadas, ya. Y, por ejemplo, yo ahora estoy en cumplimiento justo con el promedio que tengo de personas, ya. Entonces, la ley me dice que yo tengo que publicar, cuando saco una persona, tengo que publicarlo en la DNE. Y si no lo cubro en 30 días, tengo que hacerlo de la donación, ¿ya? Pero ¿cómo yo voy a publicar si tuve baja de temporada y no puedo contratar personas? Entonces, esa es mi duda. ¿Cómo se hace ahí? No sé si les ha tocado algún caso así. ¿Responde quién, Anita o Sole? Ya, yo te respondo, Samantha. Samantha, lo que dice la ley es que efectivamente, si tú tuviste una baja de una persona con discapacidad o asignataria de pensión de invalidez que ayudaba a cumplir tu cuota, tú tienes un mes para contratar, digamos, a una persona en ese mismo cupo, ¿ya? Para completar el cupo por la persona que fue desvinculada o renunció, da lo mismo cuál haya sido el motivo. Ahora, las empresas que tienen, digamos, altas o bajas, la verdad es que la ley no tiene mayor, como dijera, no detalla qué pasa con ustedes y cómo tienen que hacerlo. Por lo tanto, yo creo que si tienes personas con discapacidad y perdiste, digamos, o sea, se fue una persona, debieras publicar y debieras igual tratar de recontratarla. ¿Para qué? Porque esa persona te va a cumplir con tu cuota en ese minuto y también te va a llevar al cumplimiento de cuota cuando tengas mayor dotación contratada por la temporalidad que tiene tu negocio. Así es que sí. Y eso es lo que dice la ley para todas las empresas y no hace excepciones con las empresas que tienen temporalidad, lamentablemente. Lo que pasa es que, claro, si yo desvinculé por necesidades de la empresa, ¿cómo voy a publicar ese cargo si yo desvinculé por necesidades de la empresa? Entonces ahí está y yo creo que ahí hay un vacío que no está abordado. Tendrías que publicar, ahí en ese caso tendrías que publicar otro cargo efectivamente eso sí. Y efectivamente, si hay casos tan particulares como el que tiene Samantha, lo que nosotros siempre les aconsejamos a las empresas es conversar también directamente con la DT a ver si ellos tienen alguna asesoría o alguna recomendación que les puedan dar al respecto. Pero lo que correspondería en ese caso, si tú desvinculas por necesidad de la empresa, es que busques en otro puesto laboral, distinto a ese, pero donde sí tengas alguna necesidad. Ya, pero el sistema ahí me tomaría porque recuerdo que cuando hicimos la declaración ya nos aparecían por unos meses menos 6 personas, por ejemplo. Y
pero el cargo de la persona que salió, se supone, yo lo publico en la DNI, ¿tiene que ser el mismo para que se vincule o puede ser otro diferente? No necesariamente. Eso no lo especifica lo que tú tienes que recuperar es la cobertura del cupo de inclusión, ¿ya? Por Ya, eso te perfecto. decía que si no es en el mismo puesto, porque si es por necesidades de la empresa, no puedes recontratar el mismo puesto, puede ser en otro puesto laboral y ese cruce no lo hace la BNE. Ya, súper. Muchas gracias. Por Súper. nada, Samantha. Danay Palominos, de Universidad Mayor. Hola, buenos días. Disculpen que no Hola. prenda la cámara, pero estoy con bajita señal. Sí, les quería consultar. Lo que pasa es que nosotros, ya nos ha pasado en 2 periodos, cuando subimos nosotros subimos todos los contratos, el ADT todos los meses, y también las salidas, las bajas. Pero nos pasó que cuando hicimos la declaración, el año 2020, o sea, este año y el anterior, el número no calzaba y nos arrojaba un número mayor, como que no se consideró las personas desvinculadas. Entonces lo que hicimos, porque ya estábamos en el periodo de subida de la información, es que subimos un reclamo en la OI de la ADT. Pero igual quedamos como ahí, claro, si no ven ese reclamo, quedamos como no cumplimiento. Pero es porque la ADT no descontó a las personas que se fueron. Entonces no sé qué podemos hacer para que eso no se vuelva a repetir este año, porque ya se nos ha repetido otros periodos. No sé si a otras empresas les ha pasado esto o qué podemos hacer para solucionar esto. Danay, mira, bueno, lo primero que mándame un mail, yo soy tu consultora y podemos verlo en detalle esto, pero sí le Ya. pasaba a otras empresas porque a veces el registro electrónico laboral no está en línea completamente con lo que te dice la ADT, con el cálculo que te comentaba Soledad, que lo está dando como de manera automática. Por lo tanto, siempre tú tienes que tener este respaldo, que bueno que hiciste en el fondo este reclamo, ¿cierto? Y siempre les aconsejamos nosotros tener una carpetita guardada con todo lo que han hecho, con print de pantalla, con los mails que han mandado a la ADT, en el caso de que ustedes sepan. Lo importante es, si la ADT te da un cálculo menor y tú sabes que tienes un cálculo mayor, es que en el fondo actuar de buena fe, ¿cierto? Pero en el caso que sea al revés, tener todo guardado. Mándame un mail y podemos reunirnos para poder apoyarte específicamente en esto. Perfecto, muchas gracias. De nada. Eso es súper importante, el poder mantener los medios verificadores de que tú quisiste cumplir efectivamente la normativa. También pasa en el caso de la persona que dice que tenía un promedio de 7,94 trabajadores y que que le daba 8, ¿cierto? Y se aproxima al interinferior. Siempre de los reclamos, de las comunicaciones y todo, tienen que tener los respaldos para que en caso de fiscalización presencial ustedes puedan mostrarle al fiscalizador que ustedes tuvieron la intención de cumplir y están en esa línea, ¿ya? Para que eso se considere en caso de fiscalización presencial. Perfecto, muchas gracias. De nada. Antes de darle el paso a Daniela, le voy a comentar que hay personas que están del sistema público, que están preguntando en el chat. Vamos a hacer próximamente un webinar específicamente para el sistema público, ¿cierto? Con todas las directrices que son directrices específicas, pero que sí entran en cumplimiento según la ley 21.690. Así que próximamente les vamos a estar mandando la cita específicamente a las empresas públicas y entidades públicas también. Ahí respondo eso. Y Daniela. Hola, buenos días. Muy bueno el webinar. Un poco que me bajó la ansiedad considerando que cada vez salen cosas más, o sea, que hay que gestionar más cosas. A nosotros nos pasó algo en particular a través de la ADT, es que a nosotros nos aparecían más personas con credencial de discapacidad de la que nosotros teníamos. Claro. Y yo levanté eso a la ADT y la ADT básicamente porque, claro, por ejemplo, no sé, tenía que tener 10 y me salían 9, pero yo tenía contabilizado 7, entonces tenía que cumplir la medida subsidiaria. Y esas 2 personas que a mí me aparecían con credencial y pensión de invalidez, no tienen credencial y pensión de invalidez. Yo levanté el reclamo en la ADT y la ADT básicamente se lavó las manos, no, esta es gestión de la empresa. Pero claro, yo para poder modificarles a ellos de que no tienen esas credenciales, yo tengo que darlos de baja.
entonces a mí me van a parecer como que yo los desvinculé. Entonces voy a tener, o sea, eso es lo que a mí me explicaron. Voy a salir como que yo los desvinculé para volver a subirlos, entonces me quedaría con 2 personas menos, de acuerdo a la declaración de la ET. Yo igual la declaración la hice como que la medida subsidiaria, como que a mí me faltaban 3 personas, o sea, en ese sentido. Lo hiciste verazmente, digamos, aunque te salía mal, Claro, justo pero lo que yo la estaba DT, diciendo antes. exacto, pero la DT no me supo dar una solución de por qué. Y yo no sé si a alguien más le pasó algo así. No sé, yo te sugiero seguir insistiendo porque encuentro que es un tema bastante delicado. Si esas personas no cuentan con credencial y te aparecen con credencial, sí. Ahí Maricel, ¿quieres hablar? Que también le pasó lo mismo, dice. Dale, Maricel. Ahí sí, Hola. ahí activé el micrófono. Ahí está, ya. Sí. Mira, a nosotros nos pasó algo similar hace como 2 años atrás cuando partió esta migración a la nueva página de MiDT. Y ahí se levantó el reclamo y todo fue a hablar con el inspector provincial, pero sé cómo se hace actualmente para poder solucionarlo. Y no es tan difícil, ha ido en avance la página de la Dirección del Trabajo. Y ojalá a otros les sirva la experiencia. En un inicio, sí, efectivamente es como dice Daniela, había que dar la baja de la persona cuando se ingresaba mal, por error, porque nos pasaba mucho que nosotros tenemos gente en otros lados que ingresan los contratos a la ADT y por error pasan a marcar la opción de discapacidad o pensión. Y son personas que no tienen efectivamente una discapacidad acreditada. Entonces, ¿qué se hacía? Se daba de baja, se guardaba el primer ingreso como respaldo en caso de una fiscalización, que esa fue la solución que nos dio la ADT. Posterior a eso, dabas la baja y lo volvías a ingresar correctamente, ya sea teniendo o no teniendo discapacidad, porque también nos ocurrió que ingresaban personas que sí tenían discapacidad y la registraban como que no tenían. Ya, pero hoy en día existe la opción en el ingreso de los anexos en la página de MiDT de la Dirección del Trabajo, donde tú puedes editar este ingreso y así no tienes que dar la baja, ¿ya? O sea, yo ingresé a una persona erróneamente como que tenía una discapacidad y esa persona te va a aparecer en el momento de realizar la declaración, te aparece como que contabilizándote personas que tienes actualmente contratadas y que en este caso, si le ingresaste erróneamente, no corresponde. La página se actualiza inmediatamente. Tú te vas a la opción de ingreso de documentos y ahí donde está la opción de ingresar anexo, buscas a la persona que tienes y la modificas. Y ahí modificas la parte de que ya tenga discapacidad o que no tenga discapacidad. Y guardas ese registro de anexo, ¿ya? Y así no tienes que dar la baja, ni dar el término, ni nada. Solo modificas que efectivamente la persona tiene o no tiene discapacidad. Y inmediatamente se te modifica en el cálculo de las personas que tienes. Y así, porque a nosotros también nos pasó para la declaración que habían personas que erróneamente estaban mal ingresadas. Y así Maricel, mil gracias por responder. Mira, es justo esto lo que nosotros queremos lograr un poco en estos webinars, ¿cierto? Que vayamos aprendiendo entre todos. Les propongo, Daniela, ve cómo te va y si no, si quieres, Maricel, yo después les puedo hacer el contacto entre las dos para ver si tú amablemente le puedes explicar si es que Daniela tuviera algún problema. Por favor. Sí, ningún problema. Sí, ningún problema. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, aprovecho también de contestar una pregunta que hicieron en el chat que dice, oye, ¿sabes qué? Yo hice la donación, hice una medida subsidiaria de donación a otra fundación. ¿Puedo de todas maneras poder incluir con ustedes a través de los programas Capacitarte? Por supuesto que sí. Esto es, nosotros financiamos nuestros programas Capacitarte a través de las donaciones de la medida subsidiaria de las empresas. Pero esto, para que nos quede pero así ultra claro a todos, esto no es un trueque, no es que una empresa a nosotros nos done y nosotros le hacemos la inclusión. La inclusión laboral es gratuita para todas las empresas. ¿Por qué? Porque es para la construcción de una sociedad más inclusiva y se hace con un convenio de colaboración que se firma, ¿cierto? ¿Por qué? Por un tema de transparencia, por un tema de formalidad, ¿cierto? Que lo firmamos entre los representantes legales, pero este convenio de colaboración no dice que ustedes solo van a incluir a través de Descúbreme, sino que pueden trabajar con otras fundaciones, pueden hacer la medida subsidiaria tanto de subcontratación como a otras fundaciones. Ojalá, por supuesto, si alguna vez tienen que hacer una donación, la hagan a nosotros, que es la única manera que tenemos de poder seguir financiando nuestros proyectos, pero esto no es un intercambio, por lo tanto, sí pueden hacer inclusión laboral a través de nosotros.
Bueno, si no hay más preguntas y en honor al tiempo, yo creo que podemos dar por finalizado este webinar. Nosotros, como les dije, vamos a mandarles información, tenemos unas próximas fechas, ustedes saben que cuentan con toda nuestra asesoría gratuita también, que les vamos informando oportunamente de todos los cambios. Les agradecemos la tremenda asistencia que tenemos y les decimos atrévanse a incluir, hagamos reuniones, conversemos y pongámonos de acuerdo en cómo podemos seguir construyendo este futuro que sea cada vez más inclusivo. Le agradecemos mucho a Ángela por estar con nosotros, ¿cierto? Dándonos nuestra media de accesibilidad. Y les vamos a mandar, como les digo, la grabación y también para los que no alcanzaron a contestar la encuesta, que también puedan ayudarnos, ¿cierto? Para que cada vez nuestros temas sean más atingentes y les sirvan para la construcción de esta cultura organizacional inclusiva. Muchas gracias, que tengan una excelente semana. Nos vemos. Muchísimas gracias. Adiós. Chao, nos vemos, lindo día. Chao, Excelente chao. actividad. Chao, chao.